y gracias a los organizadores del evento. Acabo de darme cuenta que abro el archivo y aparece un error de 2 cortos videos que estaban para hoy. Vale, gracias Carlos. Mientras tanto, bueno, yo quisiera hablar exactamente de la guerra y la paz desde la perspectiva de quienes sufren la guerra, no de quienes la hacen. Y la guerra y la paz desde la perspectiva de quienes la sufren, a mi manera de ver, no se reduce a más que a las experiencias de amor y muerte. Amor porque tiene que ver con el cuidado de las personas que nos importan, y la muerte porque justamente la vida humana es susceptible de daños y de destrucción. Entonces, desde la visión o desde las experiencias de quienes sufren la guerra, podemos pensar que la guerra y la paz no es más que las experiencias de amor y muerte. En este caso voy a hablar de lo que vivieron 4 pueblos indígenas del medio río Caquetá, en la Amazonia colombiana, que son los pueblos Muina, Huitoto, Muinane, Andoque y Nonuya. Aquí son 4 pueblos que componen una ATI, que es una asociación de autoridades tradicionales indígenas, que se llama CRIMA, Consejo Regional Indígena del Medio Amazonas, y esos 4 pueblos comparten entre sí sus prácticas agrícolas de producción económica y también su actividad ritual, sus bailes. Sus bailes rituales se comparten entre 4 pueblos que son diferentes. Los Andoque, los Nonuya, Muinane y Huitoto realizan y se convidan y se invitan entre sí a las mismas fiestas rituales. Además, están vinculados a través no solo de una historia de violencias antiguas compartidas con la esclavitud del caucho, sino también con varias herramientas como el cultivo de la yuca dulce, el tabaco y la coca. Entonces, más o menos tenemos 4 pueblos diferentes que se asocian en el CRIMA. Podemos ver aquí, es el medio río Caquetá, la ATI es el CRIMA, y aparece entonces que para finales de la década de los 90, inicio del 2000, se inicia un proceso de diálogo con las FARC y el gobierno Pastrana, que permitió que muchos de los grupos de esta guerrilla, de frentes de esta guerrilla, se extendieran a la Amazonia colombiana. Antes, la guerrilla se concentraba en el departamento de Putumayo, y en el piedemonte caqueteño, esta zona de aquí, pero es después de los diálogos del 99 que la guerrilla se extiende a los ríos Caquetá y los ríos Putumayo, que son territorios de estos pueblos llamados también pueblos del centro o gente de centro. Y esto porque, bueno, hay varias versiones. Hay una versión más antropológica, más etnológica, y es que en la violencia del caucho, estos pueblos se vieron obligados a establecer un vínculo de unión, y como compartían actividades rituales, compartían el ambil y el mambe, se consideraron, entonces somos centro del mundo, somos el pilar del territorio, y se consideraron gente de centro. Algunas otras personas dicen, no, pues somos gente de centro porque estamos entre la cabecera, que está aquí, y la bocana, que está aquí, y entonces estamos en el centro, y nos consideramos gente de centro. Entonces son varias versiones allí. Entonces, hacia finales inicios del año 2000, 2002, se rompen los diálogos de paz entre las FARC y el gobierno Pastrana, y la geopolítica de la guerra cambia y permite que muchos de estos grupos insurgentes
utilizaran los ríos de los territorios indígenas como rutas de repliegue o de ubicación estratégica. Después, con la aplicación de planes de guerra, por el gobierno Uribe especialmente, hay intervenciones militares en la región. Entonces, se ensancha la guerra, se amplía la guerra, y cuando eso sucede, siempre en la historia de las guerras se reducen los derechos de las poblaciones que quedan en medio de los ejércitos en confrontación. Entonces, hablaba que desde la vida diaria de las personas que sufren la guerra, que no es más que las experiencias de amor y muerte en medio del conflicto, hay varias herramientas para cuidar de la vida, o para proteger el territorio, o para sentirse unidos. Y en todas las guerras aparece siempre la población civil, que es la que más sufre, la más vulnerable, siempre utilizando o apelando a sus herramientas culturales, que son los recursos que tienen a su alcance para encarar la guerra, enfrentar la guerra y por lo tanto darle forma al territorio que ocupan. En este caso, muchas de las poblaciones del medio río Caquetá no se desplazaron como sucedía en otros escenarios de guerra. Algunas personas se desplazaron, no todas, y encontraron como herramienta de lucha o como herramienta para protegerse varios bailes rituales, que son dos. En este caso voy a hablar del baile de Carijona y el baile de frutas o yuac. ¿Sí? Vale. Bueno, el baile de Carijona es considerado por el pueblo Muina o Huitoto el último pacto de paz de la región antes de la llegada de los caucheros. Había una serie de guerras permanentes entre carijonas y huitotos, y en uno de estos enfrentamientos los huitoto capturan un niño que después va a ser formado como huitoto, pero él mantiene su origen carijona, y es este niño ya adulto el que decide buscar a su gente, a los carijona, y solucionar esa guerra permanente. Y invita entonces a las autoridades carijona, que son estos tres personajes, Rianiki, Corebay, Yuriku y Teiriyay. Aquí faltaron por el PowerPoint la escritura correcta de la lengua, y ellos van entonces a la maloca de Guaymarayau, que queda el asentamiento o la comunidad de Guaymaraya en el río Caquetá. Es allí históricamente donde se encuentran. Los carijonas llevan miel de piña y miel de caña, y los huitoto ofrecen manicuera, que es una bebida de yuca, y caguana, ambil, tabaco y mambe. Y entonces deciden hacer un acuerdo de paz por la iniciativa de este personaje, que podemos considerar uno de los primeros delegados de paz en la región. Y este personaje entonces deciden hacer un baile. Ese fue el pacto de paz, así se selló la paz. Y ese baile se realiza en la maloca huitoto, pero se cantan solo canciones carijonas. Los carijona continuaron en guerra, casi que se extinguieron, se acabaron por las guerras, y lo único que queda de los carijona es el baile de carijona que hacen los huitoto, que se canta en lengua carijona. No sé si puedo, bueno, Carlos, intentaremos a ver si da. No, entonces quitamos aquí. Bueno, el otro baile es el baile de frutas. Gracias. El baile de frutas, o yuac, lo practican no solo los huitoto, lo practican los muinane, los andoque, los nonuya, los ocaina, y es un baile que se realiza con el propósito de limpiar el territorio, de aliviar el territorio, de purificar los alimentos. Lo interesante es que durante mucho tiempo los antropólogos y los etnólogos pensaron el baile solo dentro del campo cultural,
y perdieron de vista o perdimos de vista que son estas herramientas, los bailes, en este caso, que se tornaron instrumentos políticos para encarar, afrontar, vivir la guerra que llegó recientemente. Ahora, para estos pueblos no es nueva la experiencia de la guerra. Sabemos de las experiencias de violencia a finales del siglo XIX con el caucho, después con la llegada de la guerra con el Perú y presencia de soldados en sus territorios, después con una colonia penal que se instaló en el territorio del Medio Caquetá, después con el auge de las pieles, el auge de la coca, de la producción de cocaína y finalmente la presencia de gente armada en el territorio. Este es el baile, esta es una canción. El contenido de esta canción es considerado por las personas. Esta canción se cantó en un baile de frutas durante el tiempo en que el ejército ingresó al Medio Caquetá, bombardeando, persiguiendo a la guerrilla, y las personas allí decidieron hacer un baile de frutas como herramienta y escenario de protección mutua, unidad, solidaridad y, como vamos a ver, de limpieza del territorio, llamando la atención que no debemos establecer vínculos con grupos armados. Entonces, dura solo 1 minuto y vamos a ver el contenido de la canción. Pon aquí el micro para que lo escuches. Lo hi cha cứ cho về mà quê u à đô e ô vư no ca bi ô na cơ ta nữ đà ma ô khơi đi con nữ han na nữ đô ca e bi nhà đô nữ cơ cô mẹ cứ về yo nữ ô na cơ ta nữ đà ma ô khơi đi con nữ han na nữ mẹ ca rô cô tô mẹ nữ cơ cô mẹ cứ hư pa yo nữ ô na cơ ta nữ 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 ô na bè nô đi tu đề ô đi ca bi ô na cơ ta nữ. Bueno, el contenido de esa canción llama la atención para que el vínculo fundamental con el territorio viene a partir de quienes administran o viven ese territorio, que son los pueblos indígenas. Por eso dice, si chupamos el ambil de los animales, si mambiamos la coca de los animales, de los otros, nos vamos a confundir. Es decir, no establecer vínculo alguno con cualquier grupo armado que llegue al territorio. Y eso, que algunos lo ven como una posición neutral, es una de las posiciones políticas pues más arriesgadas en el escenario de la guerra y al mismo tiempo la que le da forma al territorio, porque hacer ese baile, construir ese baile y cantarlo le da forma a una experiencia de vida no destructiva, es decir, un territorio de no confrontación, de no violencia y basado en el fundamento de la vida, que en este caso, como decía al principio, no es más que el cuidado de la vida de quienes nos importan. La próxima canción es una canción del baile de Carijona. No tengo la traducción, es lengua carijona, pero como decía al comienzo, este baile de Carijona se hace siempre para establecer o restablecer la paz. Algunos bailes de Carijona se realizan cuando hay divisiones al interior de una comunidad. Por ejemplo, vi un baile en Chorrera de Carijona cuando el cabildo tuvo problemas administrando los recursos de transferencia y la comunidad se dividió, pensaron en una serie de discusiones, de peleas y optaron finalmente por hacer un baile de Carijona para iniciar de nuevo la unidad, aliviar el territorio y superar esa división. Entonces, la canción que va a sonar es una canción
¿Qué es de amanecer? Los bailes tienen 3 fases: entrada, medianoche y amanecer. Esta canción es de amanecer, que es el cumplimiento del logro del baile. Bueno, otro elemento importante de los bailes es que un baile se realiza justamente para espantar cualquier odio y cualquier elemento de agresión, de conflicto. Entonces hay algunas historias en el medio Caquetá donde hubo un baile donde participó, bueno, la guerrilla llegó justo en un momento de baile y también el ejército en un momento de baile. Y hubo discusiones entre, bueno, vamos a admitir que estas personas entren, y la discusión fue muy interesante porque permitieron su entrada justamente para limpiar y aliviar a esas personas que estaban en la guerra. Entonces, vuelvo e insisto, esto le da forma al territorio como un territorio de no confrontación, y la herramienta más poderosa no solo están, claro, los derechos humanitarios que protegen a la población, pero en la vida diaria inmediata son estas herramientas que se invocan para afrontar o experimentar la guerra. Y rápidamente entonces tenemos los bailes. Mucho de la antropología hablaba de estos bailes, decía la antropología, los bailes son un proceso transformativo, decían los antropólogos, transforma lo malo en lo bueno, lo impuro a lo puro y lo antiguo a lo nuevo. Y en el escenario de la guerra aparece el baile entonces como herramienta para transformar esa impureza de la guerra en una experiencia pura, amable, sosegada. Bueno, los bailes entonces defienden la vida de quienes importan, además porque en la guerra los poderes establecen una división entre vidas que importan, vidas que son lloradas, ¿no? O sea, un general secuestrado amerita mucho más ruido mediático y lágrimas que otros que también están en el medio de la guerra y que no son ni siquiera nombrados. Entonces, esa división entre vidas que merecen luto y vidas que no merecen luto, pues es superada justamente en la vida diaria por las personas que cuidan de quienes sí importan. Es decir, en este caso, mis parientes, mis amigos, las personas con las que comparto la vida. Y concluyendo las prácticas culturales, no solo los bailes. Ahora, un baile, quisiera aclarar rápidamente, un baile no es un hecho aislado. Para hacer un baile, como los pueblos indígenas saben, se requiere organización, solidaridad, mucha planeación, aplicar conocimientos, prácticas, trabajo, mucha comida, mucho mambe, mucho ambil. Es decir, es todo el repertorio de acciones culturales puesto en la realización del baile. Bueno, entonces los bailes y las prácticas culturales construyen el territorio y la historia, y por lo tanto esa construcción del territorio como un territorio de no violencia, de no confrontación, no destructivo, va unida no solo a la construcción de la historia de la guerra en la Amazonia, sino a la construcción de un sujeto político indígena que piensa y vive la guerra que llegó a su territorio.
Las acciones políticas orientadas culturalmente entonces le dan forma a una idea de paz, porque me parece que cuando hay muchos elementos aquí, pero quisiera dejar ese elemento, la construcción de la paz no solo pasa por la firma de acuerdos, es un asunto tan serio que no debemos dejarlo solo a las cúpulas armadas, y esa experiencia de paz se construye por la gente en cada lugar, en cada territorio, de acuerdo a sus principios, a su historia. Bueno, y muchas gracias.